En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Tengan todos muy buenos días. María Elena aquí con ustedes como siempre. Hoy con una emoción muy fuerte porque la verdad es que le doy gracias a Dios de que ha podido mantenernos a todos en a través de Radio Costa Rica y a través de Laicos en Acción, y que hemos podido subsistir, porque la verdad es que hemos podido subsistir. Hemos tenido contratiempos, pero siempre aquí juntos tratando de hacer lo mejor que podemos para transmitir este bello mensaje a todas las personas que el Señor tenga por piedad y misericordia, mostrarles cuál es el camino, la dirección correcta, y que con Él estamos más que satisfechos, más que felices de ver que nosotros podemos lograrlo y que estamos cada día transmitiéndoles a ustedes estos bellos mensajes. Hoy vamos a ver, Dios destruye, pero ¿cómo? ¿Cómo? Si hemos visto a través de todos los programas anteriores que Él no destruye. Así es que hoy vamos a analizar este tema, y siempre dentro del tema principal, que es ved aquí al Dios vuestro. Ved aquí al Dios vuestro. Bueno, es de sumo interés todas estas declaraciones que Dios no destruye contra los que dicen que Él lo hace. La mayor parte de la gente dice Dios destruye, Dios castiga, Dios es un Dios castigador. Pero nosotros decimos, no, no es cierto, Él no destruye. Y para nosotros este tema es de gran interés. Y los principios aplicados correctamente son garantía para establecer una perfecta armonía donde la confusión reina. Porque hay una gran confusión en este mundo de acuerdo al carácter de Dios. Por eso es que estamos exponiéndoles a ustedes este tema, para que nosotros cambiemos el concepto que tenemos de Dios. Pero es a través del tema que vamos a ir esclareciendo todas las dudas que tenemos. Y vamos a ver hoy Génesis 19, 24 al 25. Vamos a leer Génesis 19, del 24 al 25, que dice así. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Repito. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. La comprensión normal es que Dios, después de haber actuado con gran amor y paciencia para traer a estos rebeldes al arrepentimiento, finalmente puso a un lado el manto de misericordia. Pero también yo me acabo de acordar que no hemos orado
Entonces voy a interrumpir un momentito para orar, porque es de suma importancia que nosotros clamemos a nuestro Padre Celestial para que Él nos ayude. Entonces, donde quiera que usted esté, incline su rostro, doble las rodillas si es que puede y comparta conmigo esta oración. Amantísimo Padre, tú que reinas en las alturas de los cielos, no apartes de nosotros tu misericordia, tu amor, tu gracia, porque lo necesitamos urgentemente y queremos que cada día que pase estés con nosotros siempre, minuto a minuto, segundo a segundo, que no te olvides por un instante de nosotros, que nunca apartes tu rostro de nosotros y que siempre con tu infinita misericordia estés dispuesto a perdonar todas nuestras iniquidades. Señor, te pedimos amorosamente que nos ayudes a comprender cada día mejor tu carácter, a amarte más, a compartir contigo cada día más y a depender cada día más de ti. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ciertamente, si estuviéramos leyendo otro libro en que las acciones de un poderoso monarca estuvieran siendo descritas con las mismas palabras, estas serían correctamente entendidas. Serían correctamente entendidas. En las antiguas guerras, cuando el enemigo citaba las ciudades amuralladas, los guardas arrojaban fuego sobre los soldados desde arriba. Esta era una acción con el propósito de quemar a los que estaban abajo, y la cantidad de fuego era mínima comparado con la capacidad y el poder de Dios, porque mientras ellos podían quemar a unos cuantos soldados, en un instante Dios podía sepultar ciudades enteras. Si la misma interpretación es dada a las acciones de Dios como a las del hombre. Entonces la única imagen posible que podríamos formar sería la de Dios derramando fuego como lo hacían los guardianes en los muros, excepto de que lo haría en mayores proporciones. Y este es el concepto que nosotros tenemos. Pero la palabra de Dios específicamente advierte que los caminos de Dios son enteramente diferentes a los caminos de los hombres y que los pensamientos de Dios son diferentes a los pensamientos de los hombres. Esta diferencia no es en un punto o en otro, sino totalmente distinto en todas las áreas, en todas. Por esta razón, cuando Jesús vino a la tierra, presentó a los hombres algo que era completamente contrario a las presentaciones del enemigo referentes al carácter de Dios. Por lo general nosotros pensamos, como se los dije en un principio, que Dios era un Dios castigador, pero ahora nosotros leemos mensajes que dice que es tardo para la ira y grande misericordia. Entonces pareciera que nos estamos contradiciendo, que es lo contrario, y no es así. Como será satisfactoriamente demostrado, Satanás logra su falsa representación del carácter de Dios, haciendo que las acciones se consideren como siendo idénticas a las del hombre. Cuanto más él represente a Dios siendo semejante a los hombres, tanto más se agrada, porque eso es lo que quiere. Como decimos en los jóvenes en la actualidad, lo que quiere es bajonear a Dios, porque entre más bajo esté Dios para nosotros, más alto está Él supuestamente. Supuestamente porque solo en la mente de nosotros Él puede hacer esas cosas, porque física y espiritualmente Él no lo puede hacer. Pero Él quiere en nuestras mentes bajonear a Dios para que nosotros lo veamos como menos de lo que Él es. Y no es así, y no es así. Cuanto más Él representa a Dios siendo semejante a los hombres, tanto más lo disfruta. Pero Cristo actúa en dirección opuesta. Cuanto más Él demuestre
que los caminos de Dios y del pecador son diferentes, tanto más próspero es salvándolo de la mentira mortal de Satanás. Las revelaciones de Dios fueron completamente contrarias a las ofrecidas por el diablo. Como un resultado de la efectividad del ministerio de Cristo, podemos saber que los caminos de Dios y del hombre no son simplemente distintos en algunas cosas, sino en todas. Que estas verdades vitales no son generalmente entendidas y aceptadas. Es evidente que la interpretación usual de estos versículos concernientes al fuego de Sodoma y de Gomorra, en donde Dios es considerado de haber actuado como un potentado terrenal que lo haría bajo las mismas circunstancias. Mire, a veces uno está tan disgustado que una persona que deseara como eliminarla. Pero esa no es la mentalidad de Dios. Porque lo que para mí es justo, para la otra persona no es justo. Y para lo que la otra persona es justo, para mí no es justo. Entonces, yo estoy queriendo satisfacer mi justicia, pero estoy siendo injusta con otra persona. Y Dios no hace las cosas así, Él no las ve así. Él ve las dos partes. Y Él tiene misericordia de buenos y de malos, de impíos y de apartados para Él. Por lo tanto, estas verdades vitales no son generalmente entendidas y aceptadas. Es evidente que esa interpretación es completamente mundanal. Por lo tanto, ciertamente, como está establecido que los caminos de Dios son diferentes a los del hombre, también es cierto que otra explicación de estos versículos debe ser buscada. Esta alternativa no es hallada buscando en la mente humana. Ya lo vimos en capítulos anteriores, que no es de acuerdo a la mente humana y a sus posibilidades. La Biblia, bajo iluminación del Espíritu Santo, debe ser su propio intérprete. Cuando se ha aprendido de allí cómo tales palabras han de ser entendidas, el concepto correcto de Dios será obtenido. Y vamos a leer ahora Mateo 18:16. Mateo 18:16. Y dice así: mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Repito, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, toda palabra. Siempre Dios pone 2 o más testigos en un mismo evento. ¿Para qué? Para que nosotros lo entendamos. Por eso nosotros vemos que uno lee Mateo y Marcos y uno dice, pero si está repitiendo lo mismo, es el mismo evangelio. Sí, pero hay cosas que son diferentes, que eso nos ayuda a interpretar y a entender mejor. En la palabra de Dios, la misma terminología es usada consistentemente cuando describe las acciones de Dios en la destrucción de los pueblos y las ciudades. Dios no provee una minuciosa explicación de lo que quiere decir en todos los casos, pero hay 2 o 3 lugares donde lo hace, y esto es suficiente para informarnos cómo toda expresión ha de ser interpretada. De este modo, la verdad es establecida en boca de 2 o 3 testigos. Por eso se los dije, son 2 o 3 versículos dentro de la Biblia en expositores diferentes que se está repitiendo la información. Pero aquí se utiliza una palabra y en el otro libro se utiliza otra palabra. Y eso nos amplía a nosotros el entendimiento, el conocimiento, la interpretación. La referencia ahora es hecha a 3 testigos para aclarar
de la misma palabra, cómo tales declaraciones han de ser entendidas cuando son usadas para describir las acciones de Dios. El método usado en las Escrituras para hacer el significado claro es expresar la misma verdad en dos diferentes lugares y de dos diferentes modos. En el primer caso, lo que Dios hizo será claramente indicado. Entonces el Señor mismo usará su propio método de expresión y descripción de lo que Él hizo. Al colocar estas dos cosas juntas, será claramente visto lo que Dios quiere decir cuando dice, yo lo destruí. Cuando Él dice, yo lo destruí, bueno, vamos a otro capítulo, a otro evento, tal vez, para ver qué significa para Dios destruir, para Dios destruir. Recuerde que no es importante lo que pensemos de lo que el Señor quiso decir cuando usas estas expresiones. Nuestra tarea es estar seguros de lo que el Señor quiso decir cuando usó esa palabra. Vamos a leer Primera de Crónicas 10, capítulo 10, versículo 3 y 6. Vamos a leer. Primera de Crónicas, vamos a leer primero los versículos 3 y 4. Y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros y fue herido por los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Versículo 30, versículos 5 y 6. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Y así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda la casa murió juntamente con él. Esto es lo que nos habla de la muerte de Saúl. Pero si nosotros recordamos, cuando Saúl fue a ver a la pitonisa, el supuesto Samuel le dijo que hoy su vida iba a ser tomada por la espada, que él iba a morir y con él su familia. Entonces, supuestamente el que estaba hablando era el profeta, y no era el profeta. Ya nosotros en otros temas y en otras oportunidades se ha explicado esto, que no era el profeta el que estaba hablando. Entonces, pero nosotros aquí vemos que así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente. O sea, lo que se había dicho se cumplió. Pero fue que Dios lo mandó a matar. Fue que Dios dijo, bueno, pues entonces ahora le voy a atravesar con la espada. Bueno, sigamos. Esto es simple y fácil de entender. El relato de la muerte de Saúl, hay antecedentes a este evento que es el clímax de aquello que ocurrió antes, después de ciertos puntos críticos en la vida del rey. Él persistentemente rechazó los llamados de misericordia. Por este medio se alejó a sí mismo más y más del círculo de protección del Señor, hasta que le fue imposible ayudarlo. No porque el Señor no quisiera, sino simplemente porque no podía. Uno es el que se aleja. Un día de estos, a mí me gusta ver unos programas en uno de los canales de la televisión que habla sobre enfermedades. Y estaban hablando de una meningitis que le dio a una chiquita de 1 año. Y relataba el médico que todas las personas tenemos ese virus en nuestro organismo. Que lo que pasa es que con un bajonazo de defensas, o que hay personas que están más ¿cómo se dijera? Más frágiles para contraer la enfermedad, y que otras no. Entonces me quedaba yo pensando, oyendo eso, y dije, ay, ¿cómo es posible
Sí es cierto, esos virus, esas bacterias están en el organismo de uno, pero Dios con su infinita misericordia capacita mi organismo con la defensa para que yo pueda mitigar el daño que pueden hacer esos virus y esas bacterias. Pero si yo me aparto de Dios, puede ser que me salgo puede ser no, me salgo del círculo de protección de Él y me vienen enfermedades, me vienen un montón de cosas que, que me pueden matar. Entonces uno no debe salirse del círculo de protección de Dios. Y Saúl se salió del círculo de protección del Señor. Cuando él ganaba tantas batallas y le iba tan bien, él se la creyó que era por él mismo, porque él era fuerte y valiente y él podía ganar todas las batallas por él solo. Y dejó de lado a Dios. Y no era así. Dios era el que lo protegía. Pero él, al llenarse de orgullo y de autosuficiencia, se fue alejando poquito a poco hasta que se salió del círculo de protección de Dios. De modo que cuando Saúl fue a la última batalla, fue sin la protección de Dios, y él lo sabía. Fue por esta razón que buscó en la divina de Endor. Sin la presencia de Dios, nada había que lo salvara del terrible poder de los filisteos, con el resultado de que su destrucción fue un asunto predeterminado. Mientras la vida de Saúl es considerada, será visto que él se alejó de Dios, colocándose a sí mismo donde no había defensa contra el poder de Satanás, y así realmente se destruyó a sí mismo. En ninguna parte de la historia de Saúl hay algo que nos da la idea de que el Señor levantara su poderosa mano para herir a Saúl. Es más, de hecho, cuando David tuvo la oportunidad de herirlo, cuando estaba en la cueva, aún así, él respetó la vida de Saúl. ¿Por qué? Porque David era un hombre creyente en Dios. Y si él era un ungido de Dios, David sabía que no debía tocarlo. Las únicas acciones que vemos por parte de Dios fueron las de extender todo esfuerzo posible para salvarlo. Y entonces, cuando Saúl no quiso ser salvo, sino que únicamente resistía con gran decisión el alcance del Espíritu, no tuvo alternativa más que retirarse de él. Para Dios haber mantenido contacto con Saúl contra su voluntad hubiera sido haber forzado su presencia donde no era deseada. Y esto es lo que el Señor no lo hace, ni lo hará. Dios nunca usa un poder compulsorio. Dios nunca nos va a usar y nos va a obligar. Él siempre respeta nuestras decisiones. Y si nosotros queremos apartarlos de Él, Él lo va a respetar. Entonces es muy fácil después decir, Dios tuvo la culpa, Dios me castigó, Dios hizo que me pasara todas estas cosas. Y no es cierto. Habiéndose visto claramente lo que el Señor hizo con respecto a la destrucción de Saúl, ahora estamos listos para ver cómo Él describe lo que hizo. Y vamos a Primera de Crónicas 10, 13, 14. Primera de Crónicas 10, 3 y 4. Y arrasando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros y fue herido por los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame. Lo veíamos. Y traspásame con ella. No sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Y primera de Crónicas 10 del 5 al 6, cuando su escudero va a Saúl muerto, él también se echó sobre la espada y se mató.
Así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda la casa murió juntamente con él. Y Primera de Crónicas 10, 13 y 14 dice: así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a la divina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino de David, hijo de Isaí. Repito, así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a su adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató. Aquí dice lo mató. Y dígame una cosa, ¿fue Dios el que mató a Saúl? ¿Cogió la espada y lo atravesó? No, de verdad que no fue él mismo por sus propias manos que él se mató. Pero así es como se escribe. Y entonces esto nos hace entender, o Satanás nos quiere dar a entender, que Dios es un Dios castigador y que lo mató. Pero nosotros vemos que Dios ejerció toda influencia de amor y verdad para salvar a Saúl. Y cuando no quiso ser salvo, entonces el Señor se retiró y lo dejó con lo que él deseaba, su propio camino. Dios no levantó su mano para asesinar a Saúl. Él se mató a sí mismo en el instante para evitar que los filibusteros lo hicieran. Las escrituras, que son la misma expresión del pensamiento de Dios, describieron eso en estas palabras: por esta causa el Dios del cielo lo mató. Y nosotros sabemos que no es cierto, que Dios no lo mató. Esta ciertamente no es la forma que usaríamos las palabras lo mató para describir el proceder humano. Si fueran usadas para describir el proceder humano, entonces habríamos conocido que el asesino se había acercado a la víctima sin separarse de él, que había llevado la espada por su propia mano y que había puesto la espada en la cabeza de la persona culpable. Tan extraña es esta forma de expresión a lo que nosotros estamos acostumbrados, que es difícil adoptar esta nueva terminología. Sin embargo, para entender verdaderamente el pensamiento de Dios, cómo se expresa en la palabra, la mente tiene que ser reeducada para pensar de este modo cuando se lee acerca de los caminos de Dios como distintos de los caminos de los hombres. Ciertamente no habrá dificultad para ver que la manera en la que Dios usa las palabras y cómo nosotros las usamos son contrarias la una con la otra. Y aquí es donde vemos claramente qué es lo que sucedió realmente y por qué ocurren las cosas. Entonces, cuando yo tengo serios problemas, yo no voy a decir, Dios me castigó, es que Dios se apartó de mí, es que Dios ya no me quiso. No, fui yo la que me aparté. Fui yo la que decidí irme. Fui yo la que despreció a Dios. La presentación de un testigo no es suficiente para establecer la verdad en la Biblia. Un segundo debe ser agregado, como lo fue con Saúl, así había sucedido con la nación entera de Israel. Siglos de amorosa invitación habían sido rechazados. Los profetas habían sido perseguidos y algunos martirizados. Finalmente, el mismo Hijo de Dios vino con un mensaje personal del Padre, pero ellos lo rechazaron más enfáticamente, subrayando la intensidad de sus sentimientos al buscar no menos que lo más torturante y humillante muerte que pudiera hallarse para él. El tiempo vino cuando Cristo reconoció que había cruzado el punto sin retorno. Él declaró que Jerusalén estaba fuera de esperanza, y entonces
en lugar de lanzar bolas de fuego de destrucción sobre la ciudad, inmediatamente los abandonó a su suerte. Repetimos, él no hizo esto porque deseara, sino porque nada había más que se pudiera hacer y que fuera consistente acerca de su carácter de amor. Vamos a leer Mateo 23 del 37 al 39. Vamos a leerlo. Mateo 23. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos, debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Repito, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Por estas mismas razones y en armonía con los mismos principios, Dios dejó a Israel exactamente como dejó a Saúl. Igual, fue la misma circunstancia. De este modo fueron ellos la única defensa efectiva de todos sus enemigos. Por siglos, el diablo había estado sediento de la sangre de la nación entera, sabiendo que no podía tocarlos mientras estuvieran rodeados de la protección de Dios, y conociendo que mientras fueran obedientes, siempre estarían allí. Actuó con diligencia y éxito para guiarlos a la desobediencia. Porque Él es el que nos guía a la desobediencia. Él es el que nos guía. Y una vez que Él sabe que estamos apartados de Dios, entonces ahora sí viene, Él es el que sí nos viene a castigar. Porque es una persona que infringe la ley, pero le aplica la ley a todo el mundo. Es como muchas personas, que ellas no se pueden tocar. Y si hacen algo malo, acuden a la conciencia, no, ¿cómo me vas a hacer eso a mí? Si yo que soy como tu hijo, yo que soy como tu papá, yo que te he chineado, yo. Pero si usted infringe la ley, rapidito se la aplican. Y Él nos guía a la desobediencia para luego aplicarnos la ley. Y el tiempo vino cuando los judíos habían causado que la protección de Dios se apartara de ellos, lógicamente. Y no hubo nada que los protegiera del desastre. Y vino con feroz salvajismo sobre ese pueblo desamparado. La verdad completa de esto está claramente expresada de la siguiente manera. Y vamos a leer Oseas 13, capítulo 9. Oseas 13, capítulo 9. Espérese para buscarlo aquí. Oseas 13, capítulo 9, que dice así. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Te perdiste, oh Israel, mas en mí no está tu ayuda. Los judíos habían forjado sus propias cadenas, habían colmado la copa de la venganza, en la destrucción absoluta de que fueron víctimas como nación y en todas las desgracias que les persiguieron en la dispersión. No hacían sino que cosechar lo que habían sembrado con sus propias manos. Dice el profeta, es tu destrucción, oh Israel, el que estás contra mí, porque has caído por tu iniquidad. Los padecimientos de los judíos son muchas veces representados como castigo que cayó sobre ellos por decreto del Altísimo. Así es como el gran encallador procura ocultar su propia obra. Por la tenacidad con que rechazaron el amor y la misericordia de Dios, los judíos le hicieron retirar su protección y Satanás pudo regirlos como quiso. Las horrorosas crueldades perpetradas durante la destrucción
de Jerusalén demuestran el poder con que se ensaña Satanás sobre ellos que ceden a su influencia. No podemos saber cuánto debemos a Cristo por la paz y la protección que disfrutamos. No lo podemos saber. Nosotros no sabemos cuántos virus hay dentro de nosotros, cuántas bacterias, cuántos hongos hay malignos dentro de nosotros que en un bajonazo de defensa nos pueden atacar. Y que Cristo está haciendo que esas enfermedades no proliferen en nosotros. Somos nosotros los que nos apartamos de Cristo. Es el poder restrictivo de Dios lo que impide que el hombre caiga completamente bajo el dominio de Satanás. Los desobedientes e ingratos deberían hallar un poderoso motivo de agradecimiento a Dios en el hecho de que su misericordia y clemencia hayan coartado el poder maléfico del diablo. Pero cuando el hombre traspasa los límites de la paciencia divina, ya no cuenta con aquella protección que le librará del mal. Dios no asume nunca para con el pecador la actitud de un verdugo que ejecuta la sentencia contra la transgresión, sino que abandona su propia suerte a los que rechazan su misericordia, para que recojan los frutos de lo que sembraron sus propias manos. Todo rayo de luz que se desprecia, toda admonición que se desoye y rechaza, toda pasión malsana que se abriga, toda transgresión de la ley de Dios son semillas que darán su fruto. Y contra eso no lo podemos evitar. Cuando se le resiste tenazmente, el Espíritu de Dios concluye por apartarse del pecador. Y éste queda sin fuerzas para dominar las malas pasiones de su alma y sin protección alguna contra la malicia y perfidia de Satanás. La destrucción de Jerusalén es una advertencia terrible y solemne para todos aquellos que menosprecian los dones de la gracia divina y que resisten a las instancias de la misericordia divina. La única diferencia entre la caída de Jerusalén y la muerte de Saúl es que tenemos un informe detallado de lo que se hizo. Lo claro es que ellos no cayeron por la mano de Dios, sino por su propia iniquidad. Muchas veces pensamos que lo sucedido a los judíos fue por castigo que cayó por decreto del Altísimo. Cuando la paciencia de Dios es agotada, se dice que ¿de qué forma caerán los impíos? Y en el caso de Jerusalén fue por mano de los romanos. Cuando la declaración es hecha, los padecimientos de los judíos se ven como castigo que cayó sobre ellos por decreto del Altísimo. Sabiendo que la mayoría está engañada, es correcto juzgar como una evaluación incorrecta. Esto se confirma en la sentencia siguiente, que directamente la acusa de ser una treta satánica originalmente destinada a transferir la culpabilidad de Satanás a Dios. Así es como el engañador procura ocultar su propia obra. Mientras su idea se acepte, es imposible formar correctos conceptos del carácter de Dios. Los padecimientos de los judíos fueron hechos porque ellos se apartaron, pero Dios, que conoce el fin desde el principio, Él sabe lo que va a ocurrir. Y entonces les envía un mensajero que les diga qué es lo que va a ocurrir, para ver si son mensajes de misericordia, de amor, pero aún así no los acatamos. En ambos casos, la muerte de Saúl y la invasión a Jerusalén, Dios siguió el mismo proceder. En ambos casos actuó con infinito amor y paciencia para traerlos a su justicia y seguridad, pero los rechazaron, forzando a Dios a retirarse y dejarlos a su propia suerte. Vamos a leer Mateo 22:7. Mateo 22:7, que dice así. Mateo 22:7, que dice así. Al oírlo el rey se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Y quemó la
ciudad. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Quiénes eran? ¿Quién se enojó? El rey. ¿Y a quién envió? A los ejércitos. ¿Y a quién destruyó? A los homicidas. Y quemó la ciudad. Dios es el Padre del rey. Los ejércitos eran los romanos bajo Tito. Los homicidas eran los judíos que crucificaron a Cristo. Y la ciudad era Jerusalén. Esto ocurrió en el año 70 después de Cristo. La interpretación se escoge de acuerdo a la posición adoptada. O seguimos el lenguaje terrenal o aceptamos el lenguaje de Dios. Y se hace a través del diccionario o a través de las escrituras. Vamos a leer Números 21:15, Números 21:5, perdón. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Deuteronomio 8:15. ¿Qué te hizo caminar por un desierto grandes y espantosos, llenos de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del Pedernal? Repito, ¿qué te hizo caminar por el desierto grande y espantoso, lleno de serpientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y te sacó agua de la roca del Pedernal? De la roca del Pedernal. ¿Y esto cuándo fue? Cuando los israelitas andaban en el desierto y tenían un espíritu descontento y murmuraron contra Moisés. De que no había pan, que no había agua, que estaban hartos, que estaban cansados. Pero era tan solo el poder de Dios el que habían conservado la vida en el desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y escorpiones, y la sed donde no había agua, y los ángeles lo habían asistido de día y de noche. No habían enfermos, sus ropas ni sus zapatos se habían gastado, se los protegía de las fieras, de los reptiles ponzoñosos, del bosque, del desierto, y aún así continuaban quejándose, y no se habían dado cuenta del peligro que los acechaba, que deseaban la muerte. Y el Señor permitió que la muerte llegara, apartando sus manos protectoras de Israel. Y vamos a leer Números 21:6. Números 21:6, que dice así. Y Jehová envió entre el pueblo a serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo en Israel. Se apartó Dios, y entonces, ¿qué hicieron las serpientes? Vinieron a atacarlos. Todo verdadero hijo de Dios ha entregado su vida en las manos del Señor para ser sacrificado por su causa. Si de este modo la obra es prosperada. Este es un privilegio, y el Señor nunca lo negará a ninguno de sus hijos cuando la hora viene. La hora vino para Job, y el Señor nos interpuso en el camino de sus sufrimientos. De este modo hay dos formas en las cuales Dios se aparta de una persona, dejándole en manos del destructor. Una es por su pecaminosidad del hombre, rechazando el Espíritu de Dios, y la otra es para una ofrenda individual hecha por el hombre mismo como el sacrificio por la causa de la verdad. Vamos a leer Job 2:3. Job 2, capítulo 3. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinaras sin causa? Esa es otra de las formas. Ahí Job iba a ser probado. Y Satanás era el que estaba pidiendo para zarandearlo. Repito, y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra,
varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara, arruinar. Cuando Dios destruye, se retira del sujeto sin ninguna intención deliberada de matar. Y cuando el hombre destruye, lleve el arma de muerte. Cuando Dios destruye, no lleva arma, sino pone a un lado el control de los poderes destructores. Cuando el hombre destruye, dirige su espada a su blanco. Cuando Dios destruye, no hay administración personal de castigo. Todo lo que viene sobre el pecador es la manifestación de los poderes de muerte que él mismo ha puesto en acción. Dios es separado. El hombre desecha a Dios, privándolo de toda posibilidad de permanecer, a menos que force su presencia, lo cual nunca hará. Y aún en su separación, no es Dios quien es responsable de los desastres que siguen. Nunca, nunca, nunca abandonará a Dios a aquellos por quienes murió. Nosotros podemos dejarle y ser abrumados por la tentación, pero nunca puede Cristo desviarse de alguien. Los hombres dejan a Dios, Dios no puede dejar a los hombres. Dios viene al hombre para desempeñar solamente una función, y es la de Salvador. Pero el efecto es endurecerlos en rebelión y causar en ellos la separación de sí mismos de la voz del amor insistente. De este modo Dios se destruye en Dios, de este modo se destruye en Dios su efecto para salvar. No es Dios quien ciega a los hombres de los hombres, los ojos de los hombres, y endurece su corazón. Él les manda la luz para corregir sus errores y conducirlos por sendas seguras. Es por el rechazamiento de esta luz como los ojos se ciegan y el corazón se endurece. Viene a la luz al alma de la palabra de Dios para sus siervos, o por la intervención directa de su espíritu. Pero cuando ese rayo de luz es despreciado, se produce un embotamiento parcial de las percepciones espirituales y se discierne menos claramente la segunda revelación de la luz. Cuando nosotros nos llega la luz y la rechazamos, perdónenme lo que les voy a decir, pero nos cerramos, nos embrutecemos y no entendemos. Y así se aumentan las tinieblas hasta que el alma se oscurece. Así sucedió con los dirigentes judíos. Estaban convencidos de que un poder divino acompañaba a Cristo, pero a fin de resistir la verdad, atribuyen la obra del Espíritu Santo a Satanás. Al hacer esto, prefirieron deliberadamente el engaño, se entregaron a Satanás y entonces fueron dominados por su poder. Cuando uno no acepta la luz, lo que la está haciendo es dándole más poder a Satanás. Le está dando toda la autoridad para que me destruya. Y ojalá fuera que me destruya a mí nada más. Es que destruye a mi familia, destruye a mis hijos, destruye mis bienes, destruye todo el esfuerzo, todas las cosas que yo he hecho con tanto esfuerzo durante tantos años. No es Dios quien pone la venda en los ojos de los hombres o hace sus corazones duros. Es la luz que Dios envía a su pueblo para corregir sus errores, para guiarlo a una senda segura, pero que se niega a aceptar. Esto es lo que ciega su mente y endurece sus corazones. Vamos a leer Éxodo 7:3. Éxodo 7:3, que no lo puse. Sí, aquí está. Éxodo 7:3. Y dice así: y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Yo endureceré el corazón del Faraón. Fue Dios el que endureció el corazón del Faraón. Esa es otra equivocación. Dice, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas. Y Éxodo 5:2 dice, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco le dejaré ir a Israel.
Vuelvo a leer. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Quién endureció el corazón del faraón? Aquí dice en la palabra que fue Dios, pero ya con las interpretaciones, nosotros sabemos que no fue Dios el que endureció el corazón. Él endureció su propio corazón, se negó a ver la luz que le estaba siendo enviada, porque todas las plagas que le ocurrieron a Egipto fueron de amor, aunque nos parezca mentira y aunque no lo creamos, porque ahí Dios les estaba presentando lo que les iba a ocurrir, lo que les iba a pasar. Por boca de Moisés se los estaba diciendo: si no dejas irme a mirar a mi pueblo, te va a pasar tal cosa. ¿Pero qué le pasó a Faraón? Endureció su corazón. Si él no hubiera endurecido su corazón, ninguna plaga le hubiera atacado, ninguna. Pero la paciencia y longanimidad de Dios, que debe enternecer y subyugar el alma, tiene al mismo tiempo una distinta influencia sobre el negligente y pecador. Lo conduce a desechar la continencia y los conforta en resistencia. Pero en las vidas que rechazan el ministerio salvador hay una terrible obra de destrucción en progreso. Es una obra destructora que primeramente neutraliza la sensibilidad espiritual. Cuando yo rechazo la luz, me estoy impermeabilizando. No me entra nada. Me hago insensible. Cauterizo mi corazón. Mi mente no lo acepto, lo rechazo. Pero no nos damos cuenta que hay una terrible obra de destrucción en progreso, una terrible obra de destrucción en donde los ataques de Satanás contra mí, contra mi familia, contra mis bienes, contra mis hijos, va a ser inminente. Y en ese momento estamos tan enceguecidos, tan adormecidos, que no lo aceptamos, que no lo aceptamos. Es una obra destructora que primeramente neutraliza toda sensibilidad espiritual, luego endurece el corazón en rebelión y desarrolla todo rasgo de pecado y obliga al Espíritu de Dios a retirar su presencia y protección. Eso es lo que ocurre. Este ha sido el tema de hoy. Miles de bendiciones para todos, que Dios me los proteja y me los guarde y que les abra su mente y su corazón para poder aceptar toda buena dádiva que viene de Dios. Nos vemos hoy en 8 si Dios quiere. Bendiciones. Murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré